Dios le bendiga, le estamos dando la bienvenida desde Ángel y Elizabeth Ministry. Le damos la bienvenida a todo aquel que se está conectando con nosotros, con todo aquel que está escuchando nuestro mensaje. Y si es la primera vez que se reúne aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Y hoy el tema es haciendo de lo imposible posible. Así que vamos a orar porque vamos a leer la palabra del Señor y vamos a darle reverencia al Señor Todopoderoso. Padre, gracias por este día, Jehová. Gracias, Señor Padre, por todo aquel que esté escuchando. Espíritu Santo, yo te pido, Jehová, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo sea el que ministre, el que toque. Y, Señor Padre, tú puedas hacer tu obra a través de la palabra que tú me has dado, Jehová. Gracias, Señor, por la palabra bendita, Jehová. En el nombre de Jesús, Padre. Tú eres el grande, el todopoderoso, el que todo lo puede. En el nombre de Jesús. La palabra dice en Filipenses, vamos a Filipenses 4:6. Y la palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Escucha bien, que es bien importante lo que dice la palabra en Filipenses 4:6. Dice que por nada estéis afanosos. ¿Por qué nosotros nos tenemos que afanar? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, que llevemos todas nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones delante de Dios en oración y ruego. Pero aquí viene lo más interesante. Dice, con toda oración y ruego, pero dice, con acción de gracia. Mira qué clave. Dice, con acción de gracia. ¿Por qué la palabra dice con acción de gracia? Porque tenemos que ir al Señor con nuestras peticiones con acción de gracia. Porque ya que tenemos que dar gracia, porque ya el Señor ha escuchado nuestras peticiones. No, pero pastor, usted está loca. ¿Cómo es posible que usted está diciendo que ya están hechas? Pero es que la palabra dice bien claro que vamos con nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué le estamos dando gracias al Señor con nuestras peticiones? Porque dice la palabra que el Señor, nada es imposible. Dice la palabra en Lucas 1:37 que nada es imposible para el Señor. Entonces, si tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede, pues tenemos que ir delante del Señor con acción de gracia, dándole gracias porque ya está hecho. Así que nos vamos a mover, vamos a movernos y vamos a ir a Mateo 17, versículo 20. Y voy a comenzar a leer el versículo 20. Y dice que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, que si tuvieres fe. ¿Pero fe en quién? Tenemos que tener fe en Cristo. Tenemos que tener fe en un Dios todopoderoso, en un Jesús que vino y resucitó a Lázaro, en un Jesús que los ciegos veían, en un Jesús que la mujer del flujo de sangre dejó de sangrar después que vio tantos doctores, tantos médicos que nadie la podía ayudar. Tenemos que tener fe en un Dios que todo lo puede. La palabra de Dios es verdadera, viva y eficaz. La palabra de Dios no miente. Vamos a ir a Marcos capítulo 11, versículo 23. Y nuevamente leemos y dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice o lo que diga, será hecho. Tenemos que creer en que Dios todo lo puede, en que para Dios no hay nada, es imposible, y que antes de que nosotros oremos y pidamos, ya el Señor nos habrá escuchado. Si vamos a la presencia del Señor, y ya antes de que tú vayas a la presencia del Señor, antes de tu necesidad, tú vas donde el Señor, y antes de que tú vayas a la presencia del Señor, ya el Señor sabe todo lo que tú necesitas. Ya el Señor sabe tu necesidad. Dice Jeremías
capítulo 33, Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cosas que tú nunca habías visto, cosas que tú crees que serían capaces, que Dios podría hacerlas, cosas que tú nunca has visto que un doctor puede hacer. Cosas que tú nunca has visto que en un trabajo puede ser posible. Cosas que nunca tú has visto. Que Dios te puede dar favor en un lugar que tú entres. Un milagro, una casa, una sanidad. ¿Acaso Dios no hizo tantos milagros? Dios no te puede dar favor. ¿Acaso tú no crees que porque no tienes educación Dios te puede dar un empleo mejor que aquel que tiene educación? ¿Acaso tú no crees que el Señor puede levantar a aquel que está muriéndose en el hospital? Aquel que está en su casa, ya que lo desahució la ciencia y que está esperando que se muera. ¿Acaso el Señor no puede reemplazar aquellos órganos que son necesarios? ¿Acaso el Señor no puede devolverte la vista, un riñón? ¿O acaso el Señor no puede sanarte de un cáncer? Para Dios no hay nada imposible. Porque dice la palabra de que antes que nosotros, dice Isaías, capítulo 65, verso 24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Yo habré oído. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dios escucha y sabe tu necesidad. Dios conoce todo lo que tú necesitas mucho antes de que tú clames. Leí en Jeremías que decía: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tan solo tuvieras un poco de fe en aquel Dios todopoderoso que todo lo puede. Que cuando ya no puedes porque ya el dinero no alcanza, porque no hay comida, no hay trabajo, te abandonó tu esposo. Tu negocio está yéndose a la derrota. Ya no podemos hacer nada. Oh, mi esposo, mi hijo, mi madre, oh, se me muere, no sé qué voy a hacer. Oh, la palabra dice: clama a mí. Oh, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. La divinidad, la majestad de Dios es tan celestial que necesita que tú entres a su presencia para Él hablarte, para Él decirte: yo soy real, yo soy el Dios todopoderoso, que cuando la ciencia, el trabajo, los negocios y nadie puede, ni el humano puede, yo sí puedo. Porque llegó Jesús. Jesús llegó y Jesús le dijo a aquella niña: Talita Cumi, levántate. Y se levantó. Jesús no murió en la cruz en vano. Jesús murió en la cruz para que por el nombre de Jesús y por la sangre, tú dijeras: por la sangre de Jesucristo, yo activo toda sanidad. Yo activo el favor del Señor sobre mi casa y sobre mi vida. Señor Padre, yo activo la unidad sobre mi casa por el poder de la sangre y del Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo y dijo: le voy a dejar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está contigo todos los días y te guía a hacer la voluntad del Padre, a que crea que el Padre es todopoderoso. Dice Mateo 6, versículo 26, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Acaso tú no vales más para Dios que esas aves? Y dice versículo 27, y versículo 27 sigue diciendo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿y por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, que aquí está diciendo Dios: hombres de poca fe, aún tienes poca fe, pero Él lo que está pidiendo es que tengas fe como un granito de mostaza. Dios lo que necesita es que tú valides,
que tú valides su presencia, que tú valides su presencia como un granito de mostaza. Viene siendo la semilla más pequeña de todas las semillas. Y solamente Él necesita que tú creas en Él un poco para poder hacer el milagro que tú necesitas en tu vida. ¿Por qué te afanas? Oh, ¿por qué te afanas? ¿Por qué no crees que Dios no puede hacerlo? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Dile a tu problema hoy, no importa cuán grande sea, no importa cuán gigante se vea o imposible, que ya no hay solución. Dile a tu problema hoy, oh problema, más grande es el que está conmigo que el que está en contra mía. Oh, mi Dios es más grande que mi problema. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz para poder redimirme de todo pecado, para que toda petición que yo tuviera a favor de mi Padre en el nombre de Jesucristo se cumpliera. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, la sangre de Jesucristo puede hacer mucho en tu vida. La sangre de Jesucristo puede hacer mucho en tu problema. La sangre de Jesucristo puede hacer mucho en tu situación. Yo le sirvo a un Dios vivo y poderoso. Oh, cuando tenía apenas 16 o 17 años, cuando yo tuve aquel accidente de auto y yo me fui por aquel barranco, oh, en mi país, que le llamaban el risco de la muerte, el hoyo de la muerte, porque todo el que cae o muere o queda paralítico. Oh, pero aparentemente no era mi tiempo, porque cuando yo caí en aquel auto, 500 pies de profundidad, yo recuerdo que mi auto cayó, la ventana se abrió y mi cinturón se soltó solo. Yo salí disparada por aquella ventana y con mis ojos vi cuando el auto quedó parado, del bumper quedó parado y el auto cae en mi muslo. Pero aquello era una quebrada y yo con un pie yo empujé aquel auto. No, yo no soy biónica ni tengo poder, pero dicen que la adrenalina hace que el cuerpo reaccione de una manera sobrenatural. Yo puedo creer que creo que fue Dios, la misericordia de Dios, aún yo no sirviéndole a Dios en aquel tiempo. Oh, Él me sacó de allí y yo empujé el auto y yo comencé a meter mis manos en aquella pared de fango. Introducía mis manos, la derecha, la izquierda, y seguí esos 300 o 500 pies para arriba. Cuando yo llego al final de aquella montaña, yo caí al suelo. Yo quedé inconsciente. Pasaba las personas que me conocían del sector donde yo vivía, de mi barrio, y decían: allí hay una loca tirada en el piso, será una tecata, será una viciosa. Nadie se detuvo a ayudarme, pero llegó la ambulancia y cuando yo desperté en intensivo en centro médico en Río Piedras, Puerto Rico, y me tenían completamente desnuda con bolsa de hielo. Y el doctor dijo: de aquí sales paralítica, no vas a poder volver a caminar. Y salí del hospital en silla de ruedas. Cuando yo salgo del hospital en silla de ruedas, yo soy una persona muy hiperactiva desde joven, nunca he podido quedarme quieta. Dios me ha dado esa agilidad para hacer muchas cosas. Y yo decía: Señor, ¿cómo yo voy a hacer ahora en esta cama tirada? ¿Cómo yo voy a ser tan joven? Mi vida quedó destrozada. ¿Cómo yo voy a hacer, Señor, si mi vida acaba de comenzar? Pero yo no sabía que era el Señor hablándome. Y a los 21 días el Señor dice: levántate y camina. Y yo escucho esa voz que me dice: levántate y camina. No la escucho audible, pero fue en mi mente. Pero créame que yo no pensé eso. Yo pensé que era yo. Pero ahora con el conocimiento que tengo de Cristo, fue el Espíritu Santo que me hablaba y me decía: levántate. Cuando yo me levanto, yo casi no puedo caminar temblando. Pero yo seguí practicando y practicando con mis piernas abiertas. Parecía yo realmente una persona
con una condición crítica en las piernas, porque no podía poner mis piernas derechas, mis piernas dobladas, encorvadas. Y así caminé. Pero hoy en día, a los 21 días, comencé a caminar perfectamente. Regresé a mi cita a centro médico y el doctor me miró y me dijo: yo no sé qué ha pasado aquí. Tú eres un milagro, tú volviste a nacer. Hoy en día camino perfectamente bien. No tengo problemas en mis piernas. Gracias al Señor, la gloria para Dios, la misericordia del Señor. Si yo hubiese aceptado aquella palabra del doctor que nunca vas a poder caminar y nunca hubiese escuchado la voz del Señor que me dijo: levántate, hoy estuviera en una silla de ruedas. Yo me pregunto hoy cuánta gente están atados a una enfermedad porque han aceptado esa enfermedad que el doctor le ha declarado como ciudadano en su vida. En el nombre de Jesús, coja fuerza y reprenda toda enfermedad en su cuerpo, porque ninguna enfermedad, no importa qué declaren en su vida o qué declaren en mi vida, pero yo no acepto ninguna enfermedad como ciudadano en mi vida, porque Jesús murió por mí y en la sangre de Jesús hay poder. Y yo creo que la sangre de Jesús puede redimirte de toda enfermedad, de toda acusación, de todo accidente que tú tengas, y Él te puede hacer nueva. Que no tienes un hueso, no importa. Oh, puedo escuchar a alguien que dice: pero ya no tengo hueso, pero Dios hace huesos nuevos. Oh, Dios hace huesos nuevos. Dios hace huesos nuevos. Y si tienes un metal, Dios hasta lo puede remover y reemplazarlo en el nombre de Jesucristo. Para Dios nada es imposible. Gracias al Señor estoy aquí. Y si tú crees y en el nombre de Jesucristo reprende toda situación en tu vida, aquel que está en el hospital puede estar en tu casa. Déjame decirte que mi abuela, cuando yo era una niña, mi abuela le dio leucemia. Y el doctor le dio 3 meses de vida y la mandaron a la casa a morir. Nosotros somos una familia de fe. A pesar de tantas circunstancias que crecimos cuando éramos niños, pero sabíamos que había un Dios vivo. Y comenzamos a orar por mi abuela. Y mi abuela fue sanada. Y mi abuela murió de vejez de 90 y tantos de años. Dios sanó a mi abuela. Yo te puedo contar muchas historias y milagros que Dios ha hecho en mi familia. Un hermano mayor mío le dieron un tiro, un balazo a quemarropa. Cuando digo a quemarropa, me refiero cuando te ponen un revólver exactamente en tu frente. Es para que no falle, es para que mueras al instante. Y le dispararon aquel revólver a mi hermano. Y mi hermano cayó al piso. Y yo recibo una llamada porque yo era muy jovencita. Yo tenía 18 años cuando recibí la llamada de mi mamá en Puerto Rico. Y me dice: ven a ver a tu hermano porque tu hermano muere pronto. Y yo llego a Estados Unidos, a Filadelfia, y cuando entro a aquel cuarto en el hospital, y está mi hermano. Y mi hermano estaba entubado, estaba en coma, le habían removido todas las partículas de la bala, pero no pudieron removerle el casquillo de la bala, porque si se lo removía mi hermano podía morir. Y allí estaba mi hermano esperando que muriera. Para ese tiempo yo no le servía al Señor, pero yo no sabía que el Señor me había dado unos dones, el Señor me había dado un discernimiento, y aún así yo no sirviéndole al Señor y estando apartada del Señor, aún así la misericordia de Dios me usaba. No dude cuando Dios usa a veces las piedras. No dude cuando Dios a veces usa un inconverso, porque los dones son irrevocables. Y yo llegué al hospital y yo le dije a mami: no te preocupes, porque mi hermano no va a morir. Mi hermano se levanta. Y yo me fui bien tranquila. Yo no entendía que era Dios hablándole a mi mamá a través de mí. Mi hermano no es vegetal. Mi hermano se levantó y mi hermano camina. Tiene una mente mucho más clara que la mía. Sí quedó afectado su brazo,
Pero mi hermano camina perfectamente, come por sí solo, vive solo y hace todas las cosas normalmente como un ser humano solo. Dime si al Dios que nosotros le servimos no es grande. Dios es grande y todopoderoso. Yo te puedo decir que un día fui al hospital. Tenía que hacerme un examen de rutina. Me sentía algo en mi pecho y tenían que hacerme una mamografía. Y me hicieron una mamografía y aquella técnica me dice: te saliste con algo, tienes algo en uno de tu pecho y creo que es cáncer. Y yo me recuerdo que yo salí del cuarto y ella me miró y me dijo: ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo? Porque tienes algo y lo más seguro es cáncer. Y yo la miré porque cuando esa mujer me habló era la misma Satanás hablándome. Porque Satanás sabe reconocer cuando uno tiene la luz de Cristo dentro de uno. Y Satanás quería intimidarme. Satanás quería asustarme. Satanás quería que yo dudara que Dios es poderoso y que para Dios todo es posible. Y yo me recuerdo que yo me senté esperando porque me iban a hacer los estudios más profundos. Me iban a hacer una mamografía más profundo y yo dije: Jehová, yo de cáncer yo no me voy a morir. Y si tú quieres permitir que yo pase por esto, por un propósito, pues Señor, no me dejes sola. Pero yo de cáncer no me voy a morir. Si tú estás probando mi fe o le has dado permiso a Satanás sobre mi vida, yo quiero que tú sepas que tú eres mi Salvador. Y si estás probando mi fe, Señor Padre, después que tú estés conmigo, yo voy hasta el fin. Pero yo de cáncer, yo no me voy a morir. Y yo no tengo absolutamente nada. Pero Señor, no me dejes sola. Cuando me llaman nuevamente para hacerme el examen más profundo, te hacen las placas, te hacen las radiografías y te envían afuera. Ahí estoy esperando afuera. Y me dice: creo que hubo un error. No aparece absolutamente nada. Oh no, la ciencia le gusta decir: creo que hubo un error, creo que hubo un glitch, un problema con la máquina. No hay ningún problema ni un glitch con la máquina. Es que a las personas no les gusta entender o escuchar o creer que hay un Dios poderoso, más fuerte que la ciencia y que puede desaparecer lo imposible al instante. Quizás tu fe está siendo probada hoy en día. Quizás estás pasando por una situación bien difícil en tu vida. Quizás estás pasando por una situación muy difícil. Quizás tu esposo o tu esposa te abandonó. Quizás tu negocio no te va bien, lo has perdido todo. Quizás no tienes que comer, has perdido tu trabajo. Quizás estás perdiendo un ser querido, has perdido un ser querido. Quizás estás en la calle. Voy a hablarte un poco de mi testimonio hoy. Yo en el 2008, yo pasé por una situación muy difícil en mi vida. Yo perdí mi negocio. Tenía un negocio de repostería y perdí mi negocio de repostería. Perdí muchas cosas en mi vida porque esa era una de las maneras de mi ingreso en mi vida. Y perdí absolutamente todo. Se me rompió la familia y fue algo bien difícil. Me causó mucha ansiedad. Yo tenía tanta ansiedad que yo no pensé que yo les fuera a decir a ustedes esto hoy, pero yo tenía tanta ansiedad en mi vida que yo a veces tenía que irme a dormir en un hospital, al parking, al estacionamiento de un hospital. Escúchame bien, al estacionamiento de un parking de un hospital, de tanta ansiedad y miedo que a mí me daba. Satanás me tenía acorralada con tanto miedo que me decía: te vas a morir hoy. Hoy te vas a morir. Me daban 7 y 9 ataques de ansiedad al día. Mi corazón se aceleraba. Y yo tenía tanto miedo que yo no me atrevía a salir de aquí a la esquina, de aquí a una cuadra, a un bloque. Porque pensaba: me voy a morir. Comenzaba a temblar. Mi pánico, el estrés que yo tenía, perdiendo mi casa, mi negocio, mis autos, perdiéndolo todo. Tenía un estado emocional completamente estrésico. Yo decía: Señor, ¿qué hago ahora? A veces Satanás nos aferra a las cosas materiales que no tienen valor. Pero los tesoros son aquellos que nosotros sembramos en el cielo. Y yo dormía en aquel
estacionamiento muchas noches. Pagaba el estacionamiento ridículamente $30 y $40 una noche. Porque pensaba que si estoy a punto del borde de la muerte, lo que tengo que hacer es cruzar al hospital que está al frente y me van a salvar la vida. Así me tenía Satanás en ese estado de ansiedad. Pero yo quiero que tú sepas que eso fue en el 2008 y han pasado muchos años. Y yo le doy gracias a Dios que yo perdí todo aquello material que yo perdí. Porque hoy en día he ganado una relación con Cristo y el Señor me ha multiplicado todo lo que he perdido para la gracia del Señor. La mejor relación, la mejor tesoro del mundo, lo mejor que uno puede tener en la vida es una relación con Cristo. Cristo. No cambio nada de lo que Cristo me ha dado hoy. Nada de lo que Cristo me ha dado hoy por todo lo que yo perdí en aquel tiempo. Para Dios no hay nada imposible. Dios estaba tocando mi puerta. Y Dios estaba tocando mi puerta por mucho tiempo. Pero una vez es desobediente. Pero Dios es tan misericordioso que Dios tocaba mi puerta. Y Dios tenía tanta misericordia conmigo. Y Dios lo que quería era decirme: Elizabeth, ven a mí. Elizabeth, te quiero cuidar. Elizabeth, mira, Satanás te está zarandeando. Pero aún así, de todos los errores que uno a veces comete en la vida, que uno no le da el 100% de uno a Cristo, la misericordia de Dios es grande. Y la misericordia de Dios es grande contigo, conmigo. Dios tuvo misericordia conmigo. Y Dios me restauró. Estuvo conmigo y no me dejó sola. El Señor me ha llenado de su gloria y de su misericordia. Y para la gloria y la honra es para Cristo todos los días y por los siglos de los siglos. Si has fallado, no te preocupes porque Dios te ama. Dios te ama, la misericordia de Cristo te levanta. Y Padre, me arrepiento de todo pecado. Ayúdame porque no sé cómo hacerlo. Y Padre, estoy en esta situación y no sé cómo salir. Señor Padre, nadie puede ayudarme, solo tú, Jehová Padre. Restaura mi familia, mi matrimonio. Señor Padre, ayúdame, Señor, con mis finanzas. Padre, restaura, Señor Padre, aquel que está enfermo en el hospital. Señor Padre, haz un milagro. Dios puede hacer ese milagro para ti en tu vida hoy. Yo quiero decirte que Mateo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Escucha bien, pedid o se os dará. Si le pides al Padre de acuerdo a su voluntad. Y cuando digo de acuerdo a su voluntad, no es que diga: Señor, yo necesito el mejor carro del año, porque estás pidiendo de acuerdo a tu voluntad. Pero ¿qué te parece si aprendemos a pedir? Y te voy a dar este consejo hoy. Dice: Padre, yo no sé cómo hacer esto, pero yo te pido que el Espíritu Santo, orar de acuerdo a su voluntad es: Padre, ¿qué te parece, Señor Padre, si tú me ayudas aquí, Señor? Señor, ayúdame, porque yo no sé cómo hacer esto. Señor, moldéame, Señor Padre, con los frutos del Espíritu. Señor, ayúdame a entender, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Y orar no es que tenga que hacer una oración elocuente, es hablar como estuvieras hablando con una persona. Señor Padre, yo sé que tú eres el grande, el poderoso, el creador. Tú eres el principio y el final, el alfa y el omega. Padre, ayúdame. Ayúdame a entender que tú puedes cerrar puertas y abrir puertas. Padre, ayúdame que tú puedes transformar los corazones. Señor Padre, ayúdame, Señor Padre, porque tú puedes, Señor Padre, descender, Padre del cielo, lluvia de bendición sobre mi casa. Padre, ayúdame porque tú puedes derramar paz sobre mi hogar. Señor Padre, quitar toda rebeldía de mis hijos. Señor, que tú puedes darme fuerza. Señor Padre, que tú puedes darme la pareja. Señor Padre, que te he estado pidiendo, Señor Padre, hace mucho tiempo. Padre, que tú puedes restaurar mi matrimonio roto. Padre, que tú puedes, Señor Padre, restaurar mi negocio. Señor Padre, que tú puedes, Padre, sanar a aquel enfermo. Que tú puedes, Señor Padre, darme, Señor Padre, la sanidad que te estoy pidiendo, Jehová. No dudes que Dios puede levantar hasta los muertos. Jesús dijo: Lázaro, habían 4 días que habían pasado.
y pensaba que Jesús había llegado tarde. Jesús no llegó tarde. Jesús llegó en el momento preciso. Jesús dijo, déjame llegar ya mismo, porque yo quiero enseñarle que yo soy Jesús, que hay poder en mí. Y no era para dar la gloria, porque Él se merece toda la gloria de todas maneras. Pero era para enseñarle que cuando Él se fuera y dejara el Espíritu Santo, ustedes pudieran entender que en el nombre de Jesucristo hasta los muertos se tienen que levantar. Jesús le dijo, Lázaro, sal. Lázaro salió y se levantó. Hay que tener fe en Cristo. Vamos ahora a leer Jeremías 33:6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor trae sanidad a tu vida, y no solamente sanidad física, sino sanidad mental, emocional. Hay veces que la depresión y la ansiedad te ataca, pero yo te digo que le digas a todo ataque del enemigo, yo te reprendo en el nombre de Jesús, yo te ato en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús. Apártate de mí, Satanás, apártate de mí en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Tu Dios no es el miedo. Tu Dios no es el miedo. Déjame decirte que tu Dios no es el miedo. Tu Dios no es la enfermedad, ni lo que el doctor ha dicho, ni lo que te ha dicho el banco que te va a quitar tu casa, ni lo que te ha dicho la ciencia. Tu Dios es Dios, Dios eterno, el Dios eterno que levantó a los muertos, que hizo ver a los ciegos, los paralíticos caminaban. Ese es tu Dios. Tu Dios es aquel que da sanidad interna, mental. Atamos en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo en tu vida. Ora conmigo, porque la palabra dice en Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. O sea, su carga, su problema, su preocupación, su enfermedad, tu situación. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, se pudre todo yugo, toda carga, todo problema, toda enfermedad, toda situación se pudre por la causa de la unción del Padre. Así que en el nombre de Jesús yo voy a orar, y yo voy a pedirle a Jesucristo, al Todopoderoso, y al Espíritu Santo que administre en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Jehová Padre, que tú aumentes la fe de todo aquel que está escuchando. Señor Padre, que tú lo llenes, Señor Padre, de fuerzas para seguir hacia adelante. Que puedan entender que a veces que lo material que se pierde, Jehová Padre, no importa, Señor Padre, porque es que tú lo estás llevando a otro nivel, y a veces tenemos que perder algo material para poder ganar algo especial, espiritual, que es eterno. Jehová Padre, en el nombre de Jesús, aumenta la fe, Jehová Padre, de todo aquel que no tiene fe. Padre, levanta al caído. Restaura, Señor Padre, el enfermo. Padre, en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de ansiedad, de depresión, Señor Padre. Todo espíritu, Señor Padre, de tormento, Jehová Padre. Todo espíritu de esquizofrenia, demencia, Alzheimer, Jehová Padre. Todo cáncer, Jehová Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús cancelamos, en el nombre poderoso de Jesús, todo decreto que el doctor haga de enfermedad sobre cualquier persona, Jehová Padre, negativo, en el nombre de Jesús. Todo reporte negativo médico, en el nombre de Jesús, lo cancelamos. Jehová Padre, cancelamos por la sangre de Jesucristo, Jehová Padre, todo aquello, Señor Padre, que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Atamos todos principados de las tinieblas, Señor Padre, que quiera destruir los hogares, Jehová, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de duda yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Yo encarcelo, Jehová Padre, todo espíritu de duda, Jehová Padre. Oh, hay alguien que está escuchando y está dudoso y dice, no, esta predicación no es para mí. No, para mí no hay solución. Pero yo quiero que tú sepas que el Señor te dice que levantes tu cabeza, porque sí, porque para el hombre será imposible, pero para mí no es imposible. Oh, lo que el doctor ha dicho, el Señor lo cancela y el Jehová reemplaza todo lo que Él tiene que reemplazar. En el nombre de Jesucristo.
Tú no has llegado a escuchar esta predicación por coincidencia, porque para Jehová no hay coincidencias. Oh Padre, gracias por todas las cosas que tú estás haciendo. Oh Señor, gracias porque tus ángeles, Señor Padre, están haciendo, Señor Padre, y tú estás enviando, Señor Padre, a pelear la buena batalla. Porque más grande eres tú, Jehová Padre, que estás con nosotros, que el que está levantado en contra de nosotros, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo, Señor Padre, sea derramada en cada persona que necesita sentir tu poder y tu gloria. Oh Jehová, Jehová, oh Jehová, entra a los hospitales, Jehová Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor Padre, tú toca toda vida, Señor Padre, que está enferma, Jehová Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo clamo a ti, y tu palabra dice en Jeremías 33:3 que si yo clamo a ti, tú me enseñarás cosas grandes que yo nunca he visto, Jehová. Y yo sé que tú eres real, Señor. Yo sé que tú has hecho milagros en mi vida, que tú hiciste milagros, Señor Padre, en la tierra cuando viniste, y que todavía tú haces milagros, Jehová. Señor Padre, muévete, muévete de manera especial, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te doy las gracias, Señor Padre, porque yo desato, Señor Padre, tu gloria y tu misericordia sobre cada petición de aquel, Señor Padre, que está esperando respuesta. Porque tus promesas tú las cumples, Jehová Padre, en nuestras vidas. Gracias, Señor Padre, porque tú levantas, Señor Padre, a todo aquel que necesita un poco de ti. Gracias, Señor Padre, con la sangre de Jesucristo yo cubro, Señor Padre, y yo clamo que tú la derrames sobre todo aquel que te necesita. En el nombre de Jesús, Padre, levanta, Señor Padre, un avivamiento y milagros, Señor Padre, en el nombre de Jesús, sobre cada enfermo, sobre cada hogar, Señor Padre, que necesita ser restaurado, cada hogar que necesita ser restaurado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro creyendo, Señor Padre, que así ha sido, Señor, que el Espíritu Santo administre y toque la vida, Señor. Si necesitas reconciliarte con el Señor, si necesitas venir a Cristo, ora conmigo, Padre. Vengo delante de tu presencia y acepto que tú eres, Señor Padre, mi principio y mi final. Jesucristo, te acepto como mi único Salvador. Porque soy pecador y perdóname de todos mis pecados. Señor, ayúdame a crecer en este camino. En el nombre de Jesús, de hoy en adelante tú eres dueño de mi vida. Y te acepto como mi Salvador, Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Si has hecho esta oración, comunícate con nosotros. Busca una iglesia donde congregarte. Busca una Biblia. Comienza a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor es real. Cuando no tengas fuerza, di: Jesús, ayúdame. Padre, ayúdame. Él te escucha. Jesús te escucha y no te ha abandonado. Dios te bendiga. Ha sido un placer para mí el poder haberte compartido estas palabras que el Señor me ha dado para ti. Que Dios te continúe bendiciendo. No te rindas. Envía tus peticiones y todas tus necesidades a nuestro canal. Entra a nuestro canal, en la descripción de este video está nuestro correo electrónico, nuestra dirección para que te contactes con nosotros, para poder orar por ti, para poder interceder por ti, porque para eso Cristo nos ha llamado. Que Dios te bendiga de grande manera de parte de Ángel y Elizabeth Ministry.